Valencia Radio. La radio de los valencianos. La Tramoya edición cantera con Begoña Caras y Rubén Muñoz. You know the reason why. In the morning. Otra vez, Begoña, por favor, otra vez. Sí. Ven aquí, siéntate. Sí, siéntame. Vamos a ver, Begoña, ¿qué ha pasado? Bueno, lo primero de todo, buenas tardes a todo el mundo, señores oyentes. Bienvenidos a esta edición Tramoya / Cantera con Begoña Caras. Pero cuando llega, porque... ¿Pero qué es esto? A ver, yo siempre llego, lo sabes. Sí, muy bien. Llego. Madre mía, menudo recibimiento. Pero si es que viene tarde todos los jueves. Pero si es que yo no sé lo que me está pasando. Que llegas tarde a los sitios que sales con... Es el calor el que me ralentiza las piernas. El calor. La inteligencia artificial pone esa excusa, que es lo que pone a todo el mundo. No, eso es ya. Y además vienes acompañado. Hombre, qué gusto tenerte por aquí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Alejandro Parreño también un poco con retrasillo, pero bien. No, siempre. Y encima has llegado tarde. Me lo decía mi madre, siempre con retardo. Sí, pero es que me la he encontrado abajo y digo, pues venga, pues no sé, una cañita, ¿no? Que hace mucho calor. ¿En serio? Te lo juro. Sí. Es el calor, es el calor. Unas tapas. Ha habido caña. Y no ha subido, haber subido algo por lo menos. Es el calor el que habla, Alejandro no es así. No. El verano nos está comiendo. Por lo menos es más divertido, la verdad, unas cañitas y algo así. Hombre. Sí. Bueno, vamos a empezar el programa como si fuera un programa de verdad y serio. Bienvenidos a La Tramoya. Tenemos hoy, como habéis podido observar, a la tardona de Begoña, a Alejandro Pareño, que huele a cerveza, Sandra y yo, que estamos aquí pasando frío. La verdad es que aquí sí, fresquito, así que bien. Y Luis Abad, otra vez estás por aquí y tengo que anunciar que no va a ser la última, ni mucho menos. No, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy bien, gracias por esta invitación y pues creo que vamos a hacer una temporada muy divertida, muy chula y con mucho contenido relacionado con la salud mental y con los trastornos del neurodesarrollo. Y aquí estamos, para ofrecer todo lo que sabemos. La verdad que sí, la próxima temporada es una incorporación que a partir de septiembre se suma al equipo. Lo que pasa es que precisamente el domingo es el Día Internacional del TDAH, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Sí, lo has dicho muy bien. Vale, es que luego entramos en detalles con el tema. Bueno, sí. Hay mucho que hablar. Y ha venido... Ya no por mí, ahora hablaremos. Aquí hay secretos. Bueno, lo tenemos todo, amigos. ¿Haber estado en las cañas? Claro. Es que Luis y yo nos conocemos, ya te digo, ya no te digo nada. Luis y tú os conocéis. Luis y Begoña os vais de cañas. Y Sandra y yo aquí trabajando, aquí, los pobres. Nada, grabando y haciendo cosas. Juan La Fuente, al otro lado del cristal. Hola, Juanito. En fin, bueno, pues eso, que tenemos un programa hoy que pinta, lleváis dos ya. Pero además pinta bien. Vamos a empezar, que tenemos canción, noticia y un montón de cosas. Vivalta, Servicios Inmobiliarios, nos presenta la noticia del día. Cuéntanos, Sandra, la noticia del día. Pues hoy no es tan curiosa ni tan chuli, porque un vehículo queda calcinado en plena avenida de Valencia tras incendiarse en marcha. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Sería un Tesla? No. Un turismo particular ha quedado totalmente calcinado en plena avenida Primado Reig, en el barrio de Benimaclet, aquí en Valencia, alrededor de la 1:15, tras comenzar a arder mientras circulaba. Seguro que no tenía ni seguro ni tenía nada. No, yo... Seguro que está ya de cañas. Seguramente.
A ver, aquí ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Empezamos bien la tarde, ¿eh? Sí, sí. A ver, Alejandro, ¿qué ha pasado? Cuéntanos. Pues- Ojo, tiene mucho mérito que es la primera vez que damos la noticia del día con el protagonista. ¿Ha sido el tuyo? Sí. Ostras, te lo digo en serio, en Primado Rech el otro día, pues nada, que llevé a mi mecánico y le dije, oye, arréglame el aire acondicionado que no me va. Y le faltaba el... o sea, no Y te me va. puso la calefacción. Y tanto, me puso leña. Te puso un petardo, vamos. y nada, ¿no? Y empezó algún fallo electrónico y tal. Iba conduciendo, menos mal que dejé a mi hijo. Y bueno, y eso, que la lié parda. O sea, empezó a salirme humo. En Primado Rech me empezó a salir humo del aire acondicionado, una llamarada, y dejé el coche donde pude y quemé 2 coches más. O sea, si yo quemo, quemo bien. O sea, claro. Que hubo Sí, hubo sí, dominó, es que eso no falla. me Hubo tuvo- dominó. No, Ostras. claro, tuve que bajarme el coche, pero una llamarada y se lió parda ahí en Primado Rech. Y el coche quemado. Así te lo Y viste. el coche Pues quemado. era mío, eso, era mío. Mira, qué Era casualidad. mío, mira, el TDAH. O sea, Amigos, este programa está hecho en familia. Bueno, esto es una bromita que te queremos querido gastar con ya, cariño. ya. Pero sí, vamos, menuda. Lo vimos en redes y dijimos, pues oye, cuando venga, como sabíamos que venía, dijimos, pues ya que tal, la noticia del día va a ser esa, a ver qué pasa. Menos mal que seguro me lo cubre. Bueno, el del mecánico, el mío no, el del mecánico. O sea pero que- fue negligencia del mecánico. Claro. Qué Claro. bueno. O sea Menos que- mal. ¿El coche era nuevo o...? No, bueno, un Citroën C4 del 2015, pero vamos, que lo tenía súper bien cuidado. Menos el aire, o sea, por lo demás. Estaba muy bien. Ahora tiene calefacción. No, A leña, ahora ¿lo ya has no dicho? está, ahora está en el infierno. Ya. En fin, bueno, pues eso, esa es la noticia. Esa es la exactamente, Sí, la noticia. esa es la noticia del día. Vamos con el tiempo. Biloc, el sistema invisible de bloqueo de cerraduras, patrocina la información del tiempo. Pues nada, espero que el coche que te compres nuevo tenga aire acondicionado, porque viene mañana 32 grados, 24 de mínimas. Oye, de todas maneras hay que ser, en fin, van bajando, ¿eh? Y mañana más, van bajando las nocturnas. Sí, Que son las Sí. que a mí me dan Sí. pánico. Sí. A mí el calor del día, estando aquí en la radio todo el día con aire acondicionado. Que que bien el está o- aquí, por Sí, Dios. el otro día se fue un pingüino cabreado, ya que hacía frío, se fue temblando, hombre. En el ascensor, ¿no? En el ascensor. ¿Os estáis pasando con el calor? ¿Con el frío? Sí, efectivamente. Un pingüino de Exacto. sol y ahora. Ahora lo pillamos. Ah, no me había yo. Claro, pero una vez ascensor, claro. Hombre, Madre mía. Pues y así todo el programa. Vamos con la canción. La canción del día. Bueno, sabéis los más fieles que siempre te dedicamos una canción. ¿Tú eso lo sabes, Bebo? Tú Sí, escuchas el siempre. programa todos los días, aunque no Todos vengas. los días. Mm. Todos los días en casa me lo pongo Muy y bien. digo Y que dos no- veces que incluso no a me veces, falte, por si sí. te ha faltado algún detalle. Bueno, Exactamente. el caso es que, como bien sabes, Begoña, yo todos los días hacemos una dedicatoria a una canción, explicamos un poquito la intrahistoria, pero cuando viene un músico bueno, y no los que vienen a veces, como por ejemplo yo, o tú, nada, tú no eres músico. No, cuando viene un musicazo, pues nos gusta que sea él el encargado de esta sección, así que Alejandro, cuéntanos esta canción. ¿Qué entresijo? ¿Qué tramo ya tiene esta canción? Pues, claro, hemos hablado antes y me has dicho, oye, Alex, cuéntame una historia de una canción, cuéntame algo. Claro, lo primero que se me ha venido es evidentemente una mía, que es esta, que se llama Vuelo cuando quieras, y la compuse pensando en una chica, o sea, que le va a cantar una chica con una tonalidad alta, y de hecho en una muy buena amiga mía y conocida, ¿sabes? Y la compuse y tal, y claro... No puedes decir el nombre por lo que sea, Hice falsete, bueno, sí, mira, mi amiga Chenoa la compuse para ella, pero en ese momento ella estaba haciendo otro tipo de música. Y dije, hostia, pues es que pues me la quedo yo, evidentemente la voy a grabar yo y tal. Lo que pasa es que la mezcla ya estaba grabada, estaba todo hecho y ya quedaba tan bonita que se quedó con el tono de chica. Y entonces este tono de esta canción está súper alto y no la he podido cantar nunca igual, el mismo tono, jamás.
O sea, es como Oh Darling de Paul McCartney, ¿sabes? De, Oh Darling, ¿sabes? Pero más alta, ¿no? Y que creo que nunca la ha cantado Paul McCartney en directo, creo. Es fácil. Sí, pues me pasó lo mismo. Es porque se quedó en el tono de chica y dije, hostia, es que está todos los arreglos ya perfectos. Y nada, de hecho yo cuando la grabé en falsete, ¿sabes? Bueno, esta parte es falsete. Pero me gustó tanto, y le gustó tanto a mi productor, y dice, no, pues te la quedas tú, la grabas tú. Y yo, ¿tienes cojones para digo, pues no sé, me los aprieto, igual sí. Igual con una pizza, igual si me das una pizza, unas tenazas. Exacto, y al final pues se quedó en un tono súper alto, y siempre que la canta en directo, pues como que la bajo 2 o 3 tonos. O sea, en ese momento yo llegaba y o sea, tuve esa temporada de voz espléndida que digo, la puedo cantar en ese tono. Y mira, ahora mira, te esperas un momentito, ahora entra el estribillo, mira. Quiero acostumbrarme a vivir sin ti. Vuelve cuando quieras, alma pasajera, siempre fuimos una. Está para ti, para Chenoa y para el cantante de Maná. No llega más gente. O sea... Ese día tuve un buen día, ¿sabes? Tuve un buen día, pero te digo, ya nunca la he vuelto a cantar en ese tono. ¿Y esos tonos tienen que ver algo con la edad? Hombre, la edad también influye, ¿no? Y luego también que es verdad que cuando tú estás en un estudio, pues si sabes que vas a grabar, pues te cuidas mucho la voz, cuando vas tal, no sé qué. O sea, que con un estudio tienes un ambiente mucho más relajado. Pero pues te digo, cuando tú haces un concierto y tienes ya varias canciones, ya estás quemado y dices, hostia, ya no puedo llegar a ese tono porque ya estoy todo el concierto quemado. O sea, estas canciones para cantarlas solo y un día que lo tenga espléndido, ¿no? Pero bueno, como quedó tan bien grabada, ¿sabes? Y te quedó tan chula y tal, o sea... Y los coros también, ¿eh? O sea, los coros están están por encima también, creo. Es que no me acuerdo ahora, pero sí. Qué bueno. Qué bueno, preciosa, por me cierto. me encanta esta sección, sobre todo cuando la hace otro, porque efectivamente te cuentan las cosas como la escucharlas. Es interesantísima la historia, así que vamos a escucharla un poquito más y empezamos con la tramoya. En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693 460 489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte. ...99.9 Valencia Radio. ¿Estás listo para dar un salto en tu carrera? En el Centro de Formación Permanente de la Universidad Politécnica de Valencia encontrarás másteres hechos a tu medida, presenciales, online e híbridos. Aprende de expertos, conecta con profesionales y accede a las oportunidades que mereces. Formación de calidad con el sello de la Universidad Politécnica de Valencia. Infórmate en www.cfp.upv.es. Universidad Politécnica de Valencia. Haz un máster UPV. Si te propongo un planazo de domingo, ¿estarías abierto a vivirlo? Abierto a una mañana de terraceo, a vivir el mejor cine premium de Valencia, a salir de casa, ir de compras y aprovechar el día al máximo,
porque ahora en Aqua abrimos todos los domingos. Ven y vívelos en Aqua Multiespacio. Todos disfrutamos comiendo cosas buenas y de calidad. Muchos también disfrutamos preparándolas. Y los que además disfrutamos comprándolas, siempre vamos al Mercado Central. Donde todo empieza. ¿Te apuntas? Mercat Central de Valencia. El kilómetro cero del sabor. Borgia Wine Bar rinde homenaje a una de las familias más legendarias de Valencia y al hedonismo con más de 40 vinos a copa, cócteles únicos y una gastronomía que despierta los sentidos. Borgia Wine Bar, donde la historia y el buen gusto convergen. Calle Caballeros número 8. Reserva en el 960 077 708 o en borgiawinebar.com. A la de 1, a la de 2, a la de 3 y a la de 4. El Centro Comercial MN4 vuelve el próximo 17 de julio. Y vamos a celebrarlo a lo grande con un gran evento. Música, diversión, fuegos artificiales y muchas sorpresas más. Más información en mn4.com. Recuerdo la primera vez. Me hablaron tan bien de ti. Te llevé a mi habitación. Mi imaginación se disparaba. Recuerdo cuando llegó Juan, su sorpresa al verte. Pero sobre todo, recuerdo el placer que me diste vibrando en sus manos. Descubre una vida sexual llena de primeras veces en Amantis, tu tienda erótica. La natación infantil potencia sus músculos, su coordinación, su independencia, su autoconfianza y sobre todo tu tranquilidad. Vuelven los cursos intensivos de natación de verano de Atalanta para que tu peque aprenda a nadar de la forma más rápida, segura y personalizada. Reserva plaza en Ramón Asensio 10, Avenida Ecuador 6 o en Joaquín Costa 7. Más info en atalantaclub.com. Tu viaje al corazón de África está muy cerca, en Biopark. Disfruta del oasis de naturaleza y vegetación mientras contemplas animales salvajes y las crías de especies amenazadas como elefantes y chimpancés. Este verano vive una aventura en Biopark Valencia, tu viaje a la naturaleza salvaje. Conoce la asesoría fiscal mejor valorada en Google de Valencia, mieconomista.eu. En Mi Economista ofrecemos los mejores servicios a precios muy competitivos. Somos especialistas en autónomos y pymes. Visita mieconomista.eu y descubre más sobre nuestros servicios. ¿Tienes problemas con tu banco? Adicae. ¿Con tu compañía telefónica? Adicae. ¿Con tu compañía de la luz? Adicae. ¿Con tu seguro? Adicae. ¿Con una compra? Adicae. Acude a la Asociación de Consumidores Adicae Comunidad Valenciana y te ayudaremos. Llámanos al 96 354 0101 con la colaboración de la Generalitat Valenciana. En 99.9 Valencia Radio te vamos a contar Valencia como nadie te la cuenta. La Tramoya con Rubén Muñoz. Si encontrara silencio en mi ruido mental, dormiría 10 días y un año. Si avistara la causa de mi tempestad, me pondría a chillar como un gallo. Hoy, hasta las moscas me pasan de largo. ¿Será que algo les huele mal? El griterío de mis pensamientos a toda velocidad. Hasta los huevos de esperar un milagro. Cansado de avanzar marcha atrás. Me tomo la pastilla roja, bebo 00, me alimento bien. Hay 1.000.000 de muebles que mover y no sé detrás de cuál está lo que he perdido. Todo tiene luz. Esto ya lo dije hace no mucho porque vinieron de la Federación Valenciana de Salud Mental. Creo que es una de las canciones más grandes que se han hecho jamás
sobre la salud mental, porque si la analizas bien dice frases que son muy potentes, como hay muchos muebles que mover, pero no, o sea, no sé detrás de lo que está detrás de lo que estoy buscando, ¿no? ¿O qué es lo que, dónde está? Bueno, es igual, lo ha dicho Robe muy bien y yo la estoy liando. El caso es que creo que es algo muy a tener en cuenta, y creo que cada vez la sociedad estamos más pendientes de eso, y tú como responsable CEO de Red Zenit seguro que puedes decirme o corroborar esto. Y una de las maneras de darle visibilidad a la salud mental y a todos los trastornos que puedan haber derivados dentro de nuestras cabecitas locas es proclamar días de. Y el domingo es el día del TDAH. Sí. Internacional. Se hace, pues bueno, por consenso, ¿no? Se elige un día del año y ese día, pues todo el mundo, todos los medios, pues hacen eco del trastorno en sí, ¿no? Ya nos gustaría, a los que nos dedicamos a trabajar con personas con trastornos del neurodesarrollo, que todos los días fueran los días de concienciación de todos los trastornos, ¿no? En este caso es el del TDAH, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, se denomina así. Luego hay tres subtipos, y es un trastorno neurobiológico de base genética que, pues bueno, que está presente a lo largo de toda la vida, y que cuanto antes lo diagnosticas, pues mejor, ¿no? Hace unos años hace 2 años así, sacó una investigación el Ministerio de Sanidad diciendo que estaban diagnosticados la mitad de los niños, adolescentes que lo tienen. Imagínate, porque a nivel social se habla de un sobrediagnóstico, de una pandemia del TDAH. Ya. Pues realmente faltan muchos por diagnosticar, y es momento de que la gente tome conciencia de lo importante que es revisarnos a nosotros mismos, y también estar muy al loro de cuál es el rendimiento que tienen nuestros hijos, ya no solo a nivel académico, porque parece que solo buscamos ayuda, respuestas cuando uno de nuestros hijos, hijas, va mal, claro, sino que hay muchas más cosas, ¿no? El TDAH son unas siglas que no definen del todo lo que es el trastorno, que es una disfunción del cerebro, es una disfunción mínima, que tiene bastante buena solución y que afecta al desarrollo de habilidades de aprendizaje, sean académicas, sean conductuales, sean sociales o sean emocionales, ¿no? Y que en ese viaje que hacemos desde la niñez hasta la edad adulta, pues pueden pasar desapercibidos para los padres muchas cosas. Por esto lo de la concienciación, tanto para el público en general como también para los profesores, ¿no? Que cada vez deben estar un poquito más al loro de cada vez más cosas, porque ya no solo está el TDAH, sino hay muchos síndromes, están los trastornos del autismo, están las altas capacidades, los trastornos del aprendizaje, los trastornos del lenguaje. Pues, hay una pregunta que a mí siempre me surge cada vez que hablamos o hablo de estos temas, y es el incremento que hay de diagnósticos. ¿Se corresponde que cada vez hay más personas con estos trastornos, o que antes no se diagnosticaban y sencillamente no se sabía? Yo o creo pensaban, pues es que es muy nervioso. Rubén, yo creo que es un poco de todo, ¿no? Porque también la población aumenta, pero también la pericia de los que nos dedicamos al diagnóstico también mejora, y también hay más concienciación y la gente conoce más estas cosas, ¿no? Y llegan antes. Pero desde luego, desde cuando yo empecé hace 25 años a hoy, las baterías neuropsicológicas han evolucionado de una manera brutal, y entonces es muy fino el diagnóstico y muy preciso con las medidas de las funciones que tenemos que evaluar para poder luego ayudar, primero para poder diagnosticar y luego para poder ayudar a las personas que diagnosticamos. Tampoco hay un porqué, o sea, no hay un estudio que diga por qué ahora se diagnostican más. Yo creo que hay más concienciación, mejoran las baterías, y luego las redes sociales han ayudado muchísimo. Han hecho daño en muchas cosas, entiendo yo, pero también han mejorado en que haya cada vez más información de personas famosas que puedan tener un TDAH y que lo digan libremente, o un autismo.
pero hoy toca el TDAH, que digan que tienen TDAH, que no pasa absolutamente nada. Es como el que tiene cefaleas, o el que tiene epilepsia, o pues bueno, no vas O alopecia. o alopecia. No vas con un ¿Por qué cartel. reís? He puesto un ejemplo. No, si lo decía por mí. Ah, pero que nadie va con un cartel en la frente de lo que tiene o deja de tener. Bueno, alopecia va dando señales. Va dando pistas. Eso se nota un poco más, pero realmente pues nos relacionamos con nuestro entorno sin carteles ni etiquetas y nos mostramos como somos, ¿no? Sí que es Porque verdad. al final un niño o una persona que está diagnosticada de TDAH, al final es un trastorno que se puede tratar, que se trata, que puede mejorar y que incluso se puede curar. Esto es una pregunta desde el desconocimiento. Eso es un tema muy controvertido, el curar, ¿no? Es un trastorno que está presente a lo largo de la vida, pero sí que es verdad que hay unas edades más tempranas en las que, contando con la plasticidad cerebral, puedes mejorar mucho lo que es el funcionamiento del cerebro y cómo afecta a la calidad de tu aprendizaje y a tu conducta. En ese sentido, no es lo mismo diagnosticar a un niño cuando te permiten los manuales internacionales, que es a los 6 años, aunque antes ya se ven maneras, ¿no? Sobre todo los niños muy hiperactivos, ¿no? El demonio de Tasmania, eso ya se ve desde los 2 años. No es lo mismo diagnosticar a un niño con 6, con 8, con 12, o a un adulto con 30 o con 50. Ya. Entonces, normalmente el TDAH muy pocas veces viene solo, siempre viene acompañado de alguna cosita más. Se llaman trastornos asociados o trastornos comórbidos. Cuando los niños están en edad escolar, en primaria, pues es más frecuente que aparezcan trastornos del aprendizaje, las dislexias, las disgrafías, las discalculias. Hay veces que llegan con 12 años a revisar si hay un TDAH y ya están diagnosticados de dislexia y no ha tenido buena evolución porque no se ha diagnosticado bien. Siempre digamos que el TDAH hace de trastorno nuclear cuando aparecen otros, ¿no? Y luego a la medida que se van haciendo mayores, pues bueno, pues van apareciendo otras cosas. En los adultos es muy frecuente las adicciones, son muy frecuentes. Vaya, pero para intentarse sentir mejor o... Para buscar dopamina, Para buscar- ¿no? O sea, un Bueno, poco al la- final, cuando te metes en el mundo de la investigación y vas conociendo lo que es el TDAH, es un trastorno bioquímico que afecta a los neurotransmisores y generalmente está relacionado con la dopamina y la noradrenalina. Entonces, en la carencia de ambas suelen estar afectadas más unas zonas del cerebro u otras, ¿no? El TDAH, esas siglas hablan de atención y procesos de control, hiperactividad, impulsividad, pero hay muchas más funciones cerebrales superiores, se llaman así, o funciones ejecutivas que participan en el procesamiento de la información y en la gestión de la información. Hay funciones claves en la comprensión de lo que leemos, de las normas, de los límites, de las emociones mías y las de los demás, como por ejemplo la memoria de trabajo. ¿Habíais oído alguna vez hablar de la memoria de trabajo? Se oyen memorias secuenciales, memoria visual, memoria auditiva. La memoria de trabajo es la memoria que usamos para recuperar información que tenemos en nuestro cerebro a través de inferencias, que son procesos de relación, que tiene que ver esto con lo que yo sé. Entonces, cuando uno estudia para un examen y lee la pregunta del examen, es la memoria de trabajo la que recupera la información. Va por la carpetita que toca. Va por la carpetita y esto está aquí, ¿no? Entonces el cerebro tiene una máxima que tiene que ser rápido y eficaz y ordenado. Entonces ese tipo de cosas se tienen que ir estudiando, ¿no? Hay adultos, porque ahora hay una cantidad de diagnósticos de adulto tremendo que estamos, en los últimos 2 años, hay como un boom de adultos, ¿no? Que pasan desapercibidos y que llegan pues a perder trabajos, a fracasos matrimoniales o a las adicciones. Me interesa un poco... Bueno, tú ibas a preguntar tú. Sí, Sí, sí. porque una vez lo diagnosticas, ¿cómo se trata? Porque supongo que tampoco será lo mismo para un niño de 6 años que para un adulto de 40, por ejemplo. No, realmente pues en general se utilizan programas de rehabilitación cognitiva, ¿no? Es un tratamiento neurocognitivo, neuropsicológico, de lo que trata de que todas las piezas que deben participar en el procesamiento de la información, todas esas funciones, tengan un rendimiento adecuado y que hagan su trabajo en el día a día de cada persona, ¿no? Sí. En un niño de 6 años tienes que ajustar la dificultad y la exigencia a su nivel de exigencia. Con 8
tienes que ajustar, con 15 tienes que ajustar y luego van apareciendo cosas, a lo mejor alteraciones sensoriales, sociales. Un niño, hemos visto muchísimos niños muy hiperactivos y muy impulsivos que tienen problemas para relacionarse con sus amigos y que no son capaces de seguir unas normas de un juego. O sea, la salta a la torera y hago lo que yo quiero y tal, y ponen nervioso a todo el mundo. Esos niños muchas veces acaban un poquito apartados, ¿no? Claro. Y luego la frustración que tienen ellos, cómo la gestionan o cómo la pagan, ¿no? Es muy frecuente, aparte de aplicar programas de rehabilitación cognitiva, utilizar otros perfiles de terapeutas para trabajar estas cosas, ¿no? Como los psicólogos clínicos o los psicopedagogos o en algunas ocasiones los terapeutas ocupacionales para regular un poco todo lo que es el desarrollo no sentirse sensorial. marginados, ni Entonces fuera- cada edad tiene su momento terapéutico. Pero ahí también entra la medicación, ¿no? O sea, me refiero, o sea, depende también la edad y, ¿no? Sí, Alex, sí. No, es un tema muy controvertido, Sí. ¿no? A mí me gustaría, desde luego, a mí no me gusta hablar de medicación porque creo que son los neuropediatras, los especialistas en trastornos del neurodesarrollo, que saben y pueden hablar con fundamento, ¿no? Los psiquiatras infantiles. Pero si es un desequilibrio químico, es como yo llevo gafas aquí y tú también, no nos ves los Y bueno, oyentes, yo pero- lentillas, ¿eh? Pero yo sin gafas no veo ni torta. Y lo que hacen estas lentes es equilibrarme y que pues, yo pueda procesar la información visual, ¿no? No podría ir en moto, no podría ir en coche, no podría ni comer. Por eso hay pruebas que hacen los médicos, los neuropediatras, el electroencefalograma, los potenciales evocados cognitivos, que ayudan a diseñar una estrategia terapéutica, sea solo neuropsicológica o combinada neuropsicológica y farmacológica. Pero desde luego, por la experiencia, no hay que tenerle miedo al fármaco siempre y cuando te lo haga un médico Sí, no está en claro, condiciones, sí, sí, ¿no? claro. No hay que tenerle Yo miedo. te quiero preguntar, ¿esto se nace con esta con TDAH y lo vas desarrollando hasta que eres adulto? ¿O es la vida que te lleva a tener ¿cómo lo podemos llamar? Trastorno. ¿Trastorno? Bueno, el 76% es genético y luego hay un 24% adquirido. Generalmente son por trastornos craneoencefálicos o por alguna enfermedad que puedas tener que afecte al rendimiento del lóbulo frontal, ¿no? Pero esto es como no sé, el cuento de Tarzán. Si tú naces en un sitio y te ponen en la selva, pues tú desarrollas unas habilidades que luego cuando te meten en una ciudad, pues careces de otras, ¿no? que tienes, ¿no? Entonces sí que es verdad que las funciones cerebrales superiores van madurando en la medida que tú te vas haciendo mayor. Igual que te crecen los brazos y te crecen los sentidos, pues las funciones deben ir madurando. En el caso del trastorno por déficit de atención llega un momento que esa madurez se ralentiza y a nivel funcional ya no eres capaz de asumir la exigencia que hay. Bueno, yo tengo que decir una cosa que es que me ha hecho mucha gracia cuando he entrado aquí al estudio, que me he visto a Luis y yo estoy pendiente de un test. De un test y de hecho ya tuve una primera visita en Red Zenit que nos trataron súper bien. Mira, eso no estaba preparado, ¿eh? No O sea, estaba totalmente. preparado porque me he quedado muy flipado cuando lo he visto y estoy esperando a hacerme un test porque yo lo tengo clarísimo, yo me he hecho varios test porque yo siempre he sabido que lo he tenido, siempre. No lo sé, pero evidentemente faltan los test y tal, pero yo lo tengo clarísimo con todo. He hecho muchos test, he visto, siempre he tenido algo en mi vida que, todo lo que comenta Luis, todo. Y lo tengo clarísimo, pero de cajón. Luego igual pues me dice, pues no, pero es que explicaría muchas cosas de mi vida y cómo me siento y todo, es que todo lo que tal como lo cuenta y todo lo que es, yo me he estudiado mucho del TDAH y yo creo que estoy a la espera. Yo creo que es un poco el denominador común en aquellas personas que tienen la sospecha, que efectivamente tienen, o personas en las que han tenido una serie de problemas sociales incluso, o de habilidad, que de pronto yo conozco algún caso que de pronto le diagnostican y entonces es como, ostras, claro, ahora me encaja todo. Y una relajación, ¿no? Decir, bueno, pues no era yo, que era sencillamente tenía algo que me entiendes mejoraba. más. Y cambia mucho la calidad del tratamiento también, ¿eh? Porque hemos visto muchas personas ya maduritas con diagnósticos de depresión y de ansiedad, que no quiere decir que no lo tengan, o sea, es perfectamente compatible con tener un TDAH, pero
tener un TDAH implica que cuando tú haces un análisis funcional de la conducta depresiva o ansiosa, tienes que enfocar la hipótesis de trabajo de otra manera, porque tienes que contar con el fallo en el procesamiento de la información o en la poca información que es capaz de procesar un determinado cerebro, ¿no? La unidad de medida de la atención es el tiempo. Cuanto más lento es el cerebro, menos cantidad de información procesamos. Y luego en el procesamiento de la información es muy simple, son 3 pasos. Es percibes la información, que es lo que estamos haciendo ahora todos, percibir información, gestionarla y dar una respuesta. La respuesta de todos vosotros a la vez ha sido el cabeceo con la cabeza, ¿vale? Entre la percepción y el cabeceo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Nuestro cerebro hace una gestión de la información a velocidad tremenda. Entonces, cuanto más lento, eso es la parte de atención, ese es el efecto que tiene la atención, menos cantidad de información vamos a analizar. Luego, debe haber un trabajo simultáneo y eficaz de todas las funciones cerebrales superiores. El control de la impulsividad, el control de la espera hace su juego. Si tú me haces una pregunta, yo te tengo que dejar terminar de hacerla para que yo te pueda contestar algo coherente. Pero ¿no? fíjate, es curioso, estamos ahora todos flipando con la inteligencia artificial y cuando tú detectas que es una inteligencia artificial la que está al otro lado, precisamente la detectas porque, por muy rápido que sea, sigue siendo lento en comparación con un cerebro humano. Total. O sea, todavía tardan unos segundos en... Aquí lo conté hace poco, recibí una llamada y yo por la voz no detecté nada. Era una inteligencia artificial, luego me lo dijo, pero yo lo que sí notaba era efectivamente eso, que yo le respondía y ella, porque era una voz de chica, tardaba un poquito más de lo que yo entiendo como normal cuando me comunico con un ser humano. Sí. Igual tenía TDAH también, inteligencia artificial. Efectivamente. Eso, lo primero que pensé fue eso. igual también. No pasa nada. No, de hecho, aprovecho por lo que acabas de decir, Sí, o sea, sí. porque puede pasar que, y seguro que tú esto estás acostumbrado a verlo en tu clínica, que mucha gente tenga cierto reparo a reconocer o a pensar, o incluso cuando sospecha que pueda tenerlo, es un poco como jolines, es que y tal, pues si tú lo tuvieses, Sí, es un sí. musicazo de éxito, un tío que no va bien. No, aparte, Perfecto. que yo tenga entendido, aquí está Luis el experto, pero yo tengo entendido que muchos la gente que tiene TDAH es muy artista, es muy creativa, ¿sabes? Muy creativa, muy soñadora, porque claro, como el cerebro le va a 1000, ¿sabes? Pues a mí me pasa igual, igual estamos hablando yo y me cuesta a veces prestar atención, o sea, tengo que hacer un esfuerzo para prestar atención, si dura más de... ¿Sabes? De algo, ¿sabes? De un O sea, a ti minuto, ¿sabes? te pasa como a mí con el tema de los audios de WhatsApp, ¿no? No, exacto. No, es que a veces digo, lo escucho luego. Es que o sea, igual son 40 segundos, pero o le pongo por 2. Ay, pues tú no podrías entonces hablar con mis amigos que me envían audios de 5 minutos No. contándome. Eso se llama podcast. No. Esos son podcasts. Y luego o sea, yo me quejo, pero luego soy yo el que yo no escribo, porque me da hasta perrería escribir y yo tengo que escribir un audio, o sea, mandar un audio. Y entonces yo tengo 2 minutos y además yo me enrollo. Empiezo a dar vueltas y me enrollo. Y me repito 1000 veces y digo lo mismo. Sí. Y digo, o sea, digo lo mismo. Y el audio dura 4 minutos para decirle, oye, te quieres tomar algo. ¿Sabes? Bueno, pero por lo menos lo explicas muy bien. No, sí, no, pero claro que lo explico. Si no se enteran 4 minutos para decir algo. Sí, a menos que tenga TDAH. Exacto. No, exacto, pero sí, pero... Entonces no me voy a desconectar al minuto. Pero qué casualidad. Una cosa que es importante que destaquemos del TDAH es que no está reñido con ser más o menos inteligente, ¿eh? Claro, a eso iba yo. Gracias. No, para nada. Vale, es que sí que es verdad que yo me lo estaba cuestionando y digo, ostras, que a mí sí que lo que me pasa es que yo soy súper hiperactiva, además cuando hablo es como que siempre voy por 2 y luego a que a lo mejor mantengo la conversación con alguien y de repente es como que mi cerebro hace clacan. Ya te has ido a otro digo, sitio. o sea, vuelve. O cuando tienes una hora para llegar a un sitio. Pues imagínate eso con los niños cuando están en clase atendiendo y vienen a lo mejor que no le han dejado jugar en el recreo a fútbol y están en clase escuchando al profesor de lengua y están con el tole-tole, eso se llama interferencia. Están con el pensamiento en otro sitio y no están centrando la atención donde deberían tener. Es un proceso de control, hay que controlar la interferencia. Todos tenemos preocupaciones, pero cuando estás haciendo algo, a lo mejor tienes que hacer un KitKat, ¿no? Para que no entre. Y ya te digo, hay mucha gente muy potente en todos los ámbitos sociales y profesionales que tienen TDAH o que tienen autismo o que tienen altas capacidades o... Y Luis, ¿qué valores tomáis para hacer un test para determinar que una persona pueda tener este trastorno? Pues la valoración neuropsicológica recae sobre el paciente.
Eso es un pase de pruebas, se utilizan baterías que son sensibles a las disfunciones del sistema nervioso central y medimos sobre todo pues los distintos tipos de atención, distintos tipos de memoria, los procesos de control, pero acribillamos a cuestionarios a los padres y a los profesores, porque es que sin ellos no podemos tener un criterio completo, podemos tener una objetividad a través de la disfunción que presenten con las pruebas, pero están los manuales internacionales de psiquiatría, que tienen mucha controversia en el mundo del diagnóstico, porque el DSM-5, en cuanto al TDAH, son 18 preguntas, 9 tienen que ver con la atención y 9 tienen que ver con la hiperactividad, y hay 2 columnas, sí o no. Entonces esto lo rellenan los padres. Claro, ponte aquí en un padre o madre más o menos permisivo o más o menos dictatorial va a hacer un diagnóstico de forma correcta. Pues bueno, la mayoría de veces hay correlación entre la batería que aplicamos y los cuestionarios de los padres, ¿no? Pero luego también tenemos que incluir el de los profesores, el DSM-5 de los profesores. Hay que ver distintos ámbitos y luego tenemos que ver cuál es el grado. Entonces, lo ideal es utilizar las baterías neuropsicológicas y cuestionarios, no cualquier cuestionario, sino cuestionarios que hay muchos que son muy buenos, para padres y para profesores. Esto es fundamental. ¿Influyen padres más autoritarios que otros que son un poco más laxos en eso, en el TDA? En completar estos cuestionarios, sí. A lo mejor pues hay padres más laxos que no le dan importancia a algunas cosas de que el niño pues no pueda estar 10 minutos sentado comiendo, pues porque le da igual que el niño coma haciendo el pino, y hay otros que, oye, tú tienes que estar incluso con la servilleta aquí y limpiarte la boquita así. Sí. ¿Sabes? Entonces, en nuestra pues, sí. en nuestra época, cuando éramos pequeños, era que no te comes el plato, y estás saltando, pum, o sea, pam, ¿sabes? En nuestra Estaban los cinco época. esperando. Mucho, por eso es importante que detecten algunos fallos que tienen que ver pues con la lentitud a la hora de hacer tareas, o cuando le das 2 órdenes seguidas a un niño, pues que se pierda en la primera, igual no llega a hacer ni la primera, pero la segunda no te la hace ni de coña, que no sea capaz de organizar la cantidad de tarea que tiene, el tiempo del que dispone, o que pierda información, o que sea un desastre con sus materiales de colegio, o que se porte mal, o que se porte muy mal. La verdad es que me parece un tema, yo estoy muy contento y muy satisfecho de que esto vaya a ser el principio de una larga amistad, porque me parece algo vital para la sociedad, y creo que hay muchas familias que van a escuchar semanalmente tu sección, tu aportación aquí en el programa, y se van a sentir un poquito más entendidos y van a entender muchas más cosas, con lo cual el TDAH es una de las cosas de las que hablaremos, pero muchas otras. Y con Red CENIR, ¿recuerda dónde estáis? Pues estamos en la calle Guardia Civil, número 23, es un bajo. Voy a dar el teléfono, es el 96-360-1616, y tenemos una página web fantástica, que es redceni.com, y unas redes sociales también, que si nos quieren seguir, pues ahí publicamos mucho. Tenemos un blog fantástico desde hace 15 años, que es un material inigualable desde mi punto de vista, tanto para profesionales como para padres o para usuarios que están diagnosticados de TDAH, que es unas lecturas estupendas hechas por especialistas. O sea, que muchas veces te dicen, cuidado con lo que ves en internet. Bueno, pues en el blog de Red CENIR tienen una información de calidad que le puede ayudar mucho a los que tienen trastornos del neurodesarrollo. Qué bueno. Yo lo recomiendo, ¿eh? ¿Tú lo recomiendas? Gracias, Alex. Sí, no, lo recomiendo. Sello de garantía. Ya fui yo y el trato fue exquisito. Ahora solo falta que me digan cosas, pero bueno, el trato fue exquisito y lo recomiendo, la verdad. Gracias. Pues gracias a ti por estar aquí y por formar parte del equipo a partir del 1 de septiembre. A pasar buenas vacaciones. Y bueno, ahora quédate, que estamos de estreno. Bueno, ahora viene lo más loco. Lo más loco, estamos muy locos. 99.9 Valencia Radio. En julio abre, junto a Bonaire, el Gran Parque WOW. Más de 9.000 metros cuadrados de ocio acuático, piscinas, saltos, toboganes con más de 14 metros de altura, zona infantil y la pista de obstáculos más grande de España. Tus entradas en parquewow.com. Disfruta como nunca del verano muy cerca de casa.
Vuelve a Valencia la comedia más divertida y refrescante del verano, Por los pelos. 9 temporadas de éxito en el Teatre Thalía. Ven y decide quién es el asesino. Cada día un final diferente. Por los pelos, para morirse de la risa. Compra ya tus entradas en teatrethalia.es. En el corazón de Valencia, Alenar Bodega Mediterránea te invita a un viaje de sabores auténticos. Tapas exquisitas, vinos selectos del arco mediterráneo y un ambiente que respira tradición y calidad. Ven a visitarnos en calle Martínez Cubéis, número 6, Valencia. Alenar Bodega Mediterránea 960039603. Y escondido tras las... El Plan Endavant és la nostra resposta a la riuada. Més de 300 iniciatives que tenen com a objectiu reconstruir la comunitat valenciana i preparar-la per a futures catàstrofes. Endavant és transformació. És mirar el futur junts. Plan Endavant. Generalitat Valenciana. Així, ara. A la de 1, a la de 2, a la de 3 y a la de 4. El Centro Comercial MN4 vuelve el próximo 17 de julio y vamos a celebrarlo a lo grande con un gran evento. Música, diversión, fuegos artificiales y muchas sorpresas más. Más información en mn4.com. Yo antes en el fin de semana pasaba pastillas en Valencia, en el Puzzle, en el Barbacoa, en Barraca, y entonces ahora ya pues ya lo quiero dejar, bueno ya lo he dejado y que si puedo ser vuestro amigo. ¿Qué? Vale. Y ir a jugar al fútbol con vosotros. Tú también puedes ser nuestro amigo. Escucha La Tramoya cada tarde de 7 a 8 en la 99.9 Valencia Radio. A escalar a la montaña, ir de motociclismo y ir a...
Oye, a mí me encantan estas canciones, de verdad, o sea, no es nada nuevo que Alejandro Parreño haga un temazo, eso no es nada nuevo, pero cuando se trata de una canción tan íntima y que habla de algo tan cercano, y que los que somos padres, pues, y a veces hemos compuesto canciones, dices, jolín, yo querría haber hecho una canción así tan chula como este hombre. Pues no tengo que reconocerte que tengo un poquito de envidia, pero bueno. No sé, bueno, la verdad es que cuando tienes un hijo, la gente dice, joder, eres compositor, ¿no? O sea, eres músico, porque y la gente te agobia, ¿no? Como, todavía no sacan ninguna canción para tu hijo, todavía tal, no sé qué. Digo, no me agobiéis, ¿no? Y de repente un día sí que me vino, o sea, la melodía, ¿vale? O sea, la melodía base es de un amigo mío, Carlos Casares, sevillano, que es un gran compositor también, pero tenía como una melodía con unas notas y tal, y una melodía de voz, ¿vale? Pero estaba como guachi, 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 guata, no sé qué, y dije, por favor, o sea, tengo letra para esto y la quiero para mi hijo. Y entonces le escribí yo la letra, cambié algunas cosas y tal, y nada, y ahí es cuando realmente me salió. Porque, pues eso, lo que estábamos hablando también, que yo, pues, no sé, por el tema de no sé, un músico, pues también su vida es muy jodida, porque tienes altibajos también, muchas veces de trabajo, yo he tenido mis momentos de ansiedad, de frustraciones, como todo el mundo, muchas alegrías, pero es verdad que cuando tuve a mi hijo me reguló todo, es como los días jodidos, que es lo que habla la canción, ¿no? O sea, cada día que estoy, pues eso, cada vez, bueno, en fin, ¿no? Que es que la tengo aquí de fondo y me estoy liando, pero bueno, es que cada vez pues, que estás jodido, que no tocas el suelo, pienso en él, ¿no? Y me cambia el universo y pienso, pero qué carita tan bonita, y qué alegría me da, ¿no? ¿Qué edad tiene? 10, va a cumplir este mes 11, vale. El 25 de julio cumple 11, mi Yo chiquillo. tengo que hacer un pequeño spoiler, con 15 años, a partir de los 15... Cuidado con las vecinas. Los malos días igual te los generan ellos. Pero... No, de momento disfruta. No me cortes. Vamos por etapas, vamos por etapas, y aparte que también está preadolescente, pero está súper bonito y es maravilloso. Pero sí que es una canción para mi hijo, pero también espero que la gente que la escuche, no es para mi hijo Noah, simplemente es para todos los padres que la escuchen, que realmente cuando tengan un día jodido, pues que piensen y vean a sus hijos que, o sea, también lo que nos dan, o sea, nos dan muchos dolores de cabeza y nos darán más, ¿eh? O sea, ya yo lo sé, yo he sido, bueno, yo he dado por culo a mis padres cuando era pequeño y era muy gamberro, ¿no? Pero es simplemente eso, la alegría que te da verlo y se me van las penas, ¿no? Oye, qué complicado es hacer una letra para tu hijo, que es lo que estamos hablando. ¿Te has dejado algo por decirle en esta canción? No, yo creo que está claro. A ver, evidentemente le diría mil cosas también. Cómete el pollo, Andreita, ¿no? Come. No, pero no, o sea, yo creo que está ahí, realmente es todo lo que siento por él, ¿no? Él sabe que lo amo. Hablo de que él es el rey de la casa, ¿no? Y con verlo feliz, yo ya soy feliz, ¿no? O sea, yo lo que quiero para mi hijo es que sea feliz. ¿Sabes? Entonces yo lo doy todo por él y si él está así, pues... Y eso, yo creo que es una canción para todos los padres. Es que yo creo que eso es una de las magias que tiene la música, sin ir más lejos, y es que efectivamente uno compone lo que piensa o lo que siente, y en el momento lo ha hecho canción y lo ha grabado y lo ha enseñado a otra persona, ya no es tuyo, sino es de los demás, y cada uno adapta esta letra a su propio Noah, y cada uno tendrá su Noah. Su Noah, exacto. Y es maravilloso eso. Yo también invito a que la gente, pues eso, que me siga también, como estamos aquí hablando, ¿no? Pues por Instagram, Alejandro Parreño, por Spotify, por YouTube, que está este tema, otros temas nuevos que yo voy sacando tema a tema, porque ya sacar un disco ahora es un poco locura, voy sacando, ya sabéis, que he venido otras veces a presentar temas nuevos. Y más que vendrás. Sí, espero, sí, y bueno, dentro de poquito saco un single nuevo también y con sorpresa, ya te contaré, que conoces a la persona con la que canto, que voy a hacer un dueto. Ah, qué bueno. Yo te juro que no sé nada. No. No se puede hacer spoiler, ¿eh? No, bueno, a mí sí, pero después cuando todavía no, pero ya para después, ya sobre por Navidades o así, supongo. Pero bueno, eso, que espero que a la gente le guste mucho y nada, ya sabéis, Noah. Oye, es un temazo. De hecho, fíjate, Isma Serrano hace poco... Isma Romero, siempre digo Serrano. Isma Romero hace poco vino a presentar también una canción sobre su hija y yo creo que, en serio, o sea, es muy bonito y cobra un sentido especial cuando un músico se pone a hablar de algo tan suyo como es eso. Lo que me cuesta, fíjate, yo eso no lo he hecho, yo no he escrito canciones para mis hijos.
lo que hay. Yo les escribo Salen en videoclips. Poco a poco. WhatsApps y ya está. Sí, o sea, pero no se puede, eso no se puede. Igual Marilyn Manson me puede hacer alguna versión. Venid a cenar ya, que se enfría la comida. Pero la pregunta que me surge es, y en tu caso, por ejemplo, tu hijo Noah ya es suficientemente, porque la peque de Isma es más chiquitita, pero el tuyo ya ha escuchado la canción y ya la ha entendido. Claro, es verdad. Sí. ¿Su reacción primera, el primer día que escucha la canción, cómo? Pues mi hijo la escuchó y se quedó como diciendo, claro, me ha escuchado muchas canciones y tal, y hasta que no la ha sacado al público es cuando él le ha dado más subidón. A ver, es cierto que yo, como lo que te comentaba, ¿no? Como he sacado ya varios singles y voy sacando poco a poco, este tema ya lo tenía hecho desde hace 3 años. O sea, me refiero, prácticamente terminado. Entonces ella la había escuchado y era tal, entonces se la ha puesto 1000 veces y ahora la escucha y está como orgulloso, además ahora como es más mayor, pues ya está orgulloso de sus amigos, oye, que tengo una canción que es que está en ese punto. Oye, con eso, claro, y te abrazo que luego la negará, claro, ¿no? Y luego él sale en la portada que es una foto que le hice yo en la Marina de Valencia, en blanco y negro, la hice tal, no sé qué, y muy bonita. Y también quiero decir que no se me olvide que es súper importante, es lo más importante. Esto no sonaría así sin los músicos que he tenido, que trabajo con Manuel Tomás, que tiene los premios Grammy, con Nia Pastori, que ha trabajado con Santé los Muchachos, con Los Cigarros, luego David Lozano, que ahora y Carlos Gómez, guitarristas que están tocando con Bebe también, han tocado con Secon, en fin, Adri Cachorro a la batería y Nacho Tamari de Los Cigarros, que me han grabado tal. O sea, mucha gente más también, que ahora mismo, bueno, Pablo Torres a los pianos, bueno, que prácticamente ha sido todo este disco, bueno, todo lo han grabado prácticamente ellos, y suena así el disco gracias a ellos, que son grandes músicos, ¿no? Sí. Hombre, esto como todo, al final es un trabajo en equipo. Sí, por supuesto. Todo suena bien, pero bueno, tiene que haber una buena base en este caso. Sí. Y yo creo que este tipo de canciones toman otro cáliz, ¿no? O sea, otro color, ¿no? Al final, porque como digo, al final son canciones que uno las escucha y las siente distintas, incluso aunque no las haya compuesto uno, pero al final dices, oye, qué bonita. Tú lo decías, no la habías oído hasta ahora y tú... No, me ha encantado. Me ha encantado. Nada, muchas gracias. Vale, de verdad. Porque además es lo que tú has dicho, que estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, que cada uno se la hace suya, que ya no es de tu hijo solo, ni tuya. Que lo sepas. Que lo sepas, que ahora ya es de todos nosotros. Pato que repartir de tus autores, ¿no? Los derechos, y sí que es verdad que todos nuestros hijos son personas vitamina y nos dan momentos muy buenos y muy tiernos, y yo creo que todos en algún momento nos emocionamos cuando pensamos en nuestros hijos. Sí, y momentos también difíciles, pero lo que tú dices, los momentos buenos, a mí es que o sea, yo veo la cara de mi hijo y lo veo correr por el parque ya jugando, a mí me da la vida. Además tengo un muy buen corazón y no sé, estoy muy orgulloso. La verdad es que antes has empezado explicándolo, yo creo que es algo en los que hemos tenido hijos, que de pronto, porque cuando lo hablas antes, no sé qué, tener hijos, o te lo planteas incluso ya en los últimos meses antes de tal, pero no tienes ni idea hasta que no lo ves la primera vez. Y es que yo no quería, exacto, y yo dices, no quería. Ostras, de pronto me han caído como 15 años de golpe, de serenidad, de cordura, de cuidado, ya no puedes hacer tonterías. Yo qué sé, a mí sí me ha gustado los deportes de aventura y demás, y ya lo miras de otra manera, pues dices, ostras, sí me mato. O sea, sí, claro, con quién se queda el chiquillo. Claro, ojo. Claro, exacto. Te cambia mucho la vida. Pues fíjate que yo no lo he buscado nunca en la vida, nunca, ¿no? Y además he tenido, relaciones largas, tal, y nunca lo he buscado. Y vino, y creo que vino en el mejor momento de mi vida, porque mi hermano había faltado hacía 2 o 3 años, y yo creo que vino y, o sea, un angelito del cielo. Sí. Qué bueno. Pero bueno, no quiero poner... No, pero bien. Oye, la verdad es que hacer programas de radio así es una pasada, ¿eh? Sí. O sea, yo te tengo que decir, Bego, que aunque llegue tarde, yo compenso. Que llegues tarde... Pero compenso luego los programas. Espérate, porque... Que yo llego tarde, pero luego compenso los programas. Sí, claro. Nos pegas subido. Sí. Nada, pero mola hacer un programa entre amigos y además hablar de cosas tan interesantes y tan importantes como sentimientos tan cercanos como los que tienes hacia lo único que es tuyo en la vida, porque las parejas pues pueden dejar de serlo en cualquier momento, pero tus hijos, para ti o para ellos, lo quieran o no lo quieran, vamos a estar ahí para siempre. O sea que eso es así y es lo único que nos queda. Y por otro lado, algo tan interesante como lo que hemos estado hablando contigo, que como digo, será un patrón a seguir la próxima temporada, pero el próximo domingo es el Día Internacional del TDAH. Y es muy importante que le demos toda la visibilidad posible y que estemos pendientes, porque yo creo que en el momento esté todo eso más controlado,
pues seremos un poco más felices. Y si uno mira las noticias todos los días, lo que más nos hace falta es ser felices. Canciones buenas y tener el cerebro y la cabecita loca bien tratada y bien gestionada. Eso es lo más Todo estable y todo con equilibrio. Tal cual. Más alegría. Pues nada, que nos vamos. Pues hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Oye, pues que bien lo hemos pasado. Muchas gracias por invitarme, como siempre. Aquí. Y gracias por eso, por dejarme el Gracias. huequecito para enseñar mi nuevo tema. Y nada, oye, pues nos vemos a la próxima. ¿Verdad que me lo paso pipa? Porque se nos ha ido el tiempo, pero tenía la guitarra ahí. O sea, digo, Alejandro, rápidamente, rápidamente, Alejandro, ¿tienes cositas para este verano? Ah, sí, bueno, sí, estoy en festivales más que conciertos propios. Tengo festivales que estoy en Almería, estaré el 2 y el 3 de agosto, si no me equivoco. Luego estoy el 22 de agosto en Nostalgia Milenia en Alicante, si no me equivoco tampoco. Y luego estoy en Javea, en la Hacienda, el 8 de julio, el 8 de agosto. 8 de agosto, exacto, 8 de agosto en Javea. Pues ahí voy a ir a verte. Con la movida Pues igual nos vemos. con la movida madrileña, que con Quique, con Quique López, con Nita. Guárdanos unas entradas. No, pues ahí estaremos. Era más rollo fiesta de versiones. Pues por ejemplo, yo cantaré Sweet Caroline. Un adelanto. O sea, pero que va a haber temazos vamos, o sea, que va a estar muy bien. En la Hacienda, a las 12 de la noche creo que empieza. Pues no he ido a veces. O sea, encima os hemos dado planazos para el verano. O sea, exacto. ¿Qué más le puedes pedir a la vida, macho? Si es que esto es... Esto es así. Y más cositas que saldrán, pero bien, de momento estamos bien. Y que además no podemos decirlo, pues se nos ha acabado el tiempo. Exacto. Bueno, que mañana nos volvemos a oír aquí, como siempre, en tu radio, cada vez hay más gente. Tú no estarás. Adeu. 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 Adiós.